Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. La Voz con César Vidal, desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y sobre todo muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el jueves 23 de octubre de 2025 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 593 a.C., cuando un exiliado judío en Babilonia llamado Ezequiel dejó constancia de un mensaje recibido de parte de Dios. De acuerdo al mismo, el destino que esperaba el reino de Judá era la destrucción completa a manos de Babilonia. Ciertamente había gente que insistía en que Dios mismo protegería el reino de Judá y especialmente la ciudad de Jerusalén y su templo. Pero para aquel hombre, quien sostenía una tesis semejante, no pasaba de ser un falso profeta. Dios iba a ajustar las cuentas al reino de Judá y lo iba a hacer porque moralmente no era mejor que la antigua ciudad de Sodoma, destruida en el pasado por Dios. A lo largo de décadas, el reino de Judá había caído en la autocomplacencia mientras su moralidad se desplomaba en picado. La imposición de sus opiniones por encima de la moralidad más elemental, el desprecio con que contemplaba a los que sufrían, la codicia y la corrupción de los poderosos habían ido arrastrando al reino de Judá por una pendiente moral de pésimas consecuencias. Ahora había llegado hasta el límite de la toevá, es decir, de la abominación, la palabra hebrea con que se definen conductas como la homosexualidad y la zoofilia. Situado ya en ese último peldaño, el reino de Judá solo podía esperar que Dios desencadenara su juicio, y ese juicio consistiría en el aniquilamiento del Estado judío, la destrucción de Jerusalén y la demolición de su templo. Terribles desgracias, todas ellas a las que se uniría la deportación de los judíos fuera de aquella tierra, y no podría ser menos porque, en palabras de Ezequiel, Judá y sus habitantes habían incurrido en lo que denominaba Ebón Sedom, es decir, el pecado de Sodoma. Los anuncios de Ezequiel provocaron un rechazo visceral entre sus compatriotas judíos. A su juicio, aquellos anuncios pasaban por alto el hecho de que Israel era el pueblo elegido y especialmente protegido por Dios, y minimizaban de forma pavorosa la relevancia de la ciudad de Jerusalén y de su templo dedicado al único Dios verdadero. No puede sorprender que los profetas de la corte y la gente de la calle rechazaran los vaticinios de Ezequiel. Sin embargo, la realidad fue que en el año 585 a.C., Nabucodonosor, el rey de Babilonia, conquistó la ciudad de Jerusalén, arrasó su templo y deportó a los judíos a Babilonia, tal y como había anunciado años atrás aquel exiliado. Dios había dejado de manifiesto que no estaba atado por prejuicios nacionales, sino que conducía la historia de acuerdo con principios éticos. Justo lo que había anunciado durante años un exiliado judío que respondía al nombre de Ezequiel. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la conversión de Tel Aviv en la capital homosexual del Mediterráneo. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, Ron Huldai, nacido en 1944 en el kibutz Hulda, ha sido alcalde de Tel Aviv durante las últimas décadas. Segundo, Huldai es hijo de judíos polacos originarios de la ciudad de Lodz que se trasladaron a Palestina.
Tercero, Uldai estudió en la Universidad de Tel Aviv, graduándose en Historia, en la Universidad de Auburn de Montgomery, Alabama, en la Escuela de Guerra de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de Maxwell, en la base de la Fuerza Aérea en Montgomery, Alabama, y en la Universidad de Pensilvania, donde se graduó en el programa de Dirección Avanzada de la Escuela Wharton. Cuarto, en el curso de sus 26 años de servicio militar en la Fuerza Aérea de Israel, Uldai sirvió como piloto de combate y ocupó varios puestos claves del alto mando, retirándose del ejército en 1989. Durante los 3 años siguientes, Uldai fue director de la escuela secundaria Gimnasia Herzliya. Quinto, en 1998, Uldai fue elegido por primera vez alcalde de Tel Aviv con aproximadamente el 50% de los votos. Entre las características de Uldai como alcalde ha estado de manera especial el convertir a la ciudad de Tel Aviv en la capital homosexual del Mediterráneo. Sexto, en el año 2003, Uldai fue reelegido con el 62% de los votos. Séptimo, en 2008, Uldai volvió a ser elegido alcalde de Tel Aviv con el 50,6% de los votos. Ese mismo año abrió en Tel Aviv el primer centro LGTB del Estado de Israel destinado a rendir servicios municipales a la comunidad homosexual de la ciudad. Octavo, en 2009 se celebró el centenario del establecimiento de la ciudad de Tel Aviv, creada por inmigrantes judíos procedentes del este de Europa. Entre las celebraciones más relevantes del centenario de Tel Aviv estuvo que 5 parejas homosexuales contrajeran matrimonio público. Noveno. En 2011, el Día del Orgullo Gay, celebrado en Tel Aviv, incluyó a representantes de Google y de Microsoft, ya que la ciudad se jacta de las concentraciones de alta tecnología con que cuenta. Décimo. En 2012, la celebración del Día del Orgullo Gay en Tel Aviv recibió el apoyo directo del Ministerio de Turismo del Estado de Israel, que presentó la celebración como el mayor evento homosexual de Oriente Medio y Asia, y a Tel Aviv como el destino turístico homosexual más importante del planeta. 11. Al año siguiente, 2013, Uldai fue nuevamente reelegido alcalde de Tel Aviv con el 53% de los votos. 12. Al año siguiente, 2014, el alcalde Uldai trasladó la fiesta del Día del Orgullo Gay de la Playa Gordon al Parque Charles Clore para proporcionarle un mayor realce. 13. En 2016, el desfile del Orgullo Gay, que se reúne y comienza en el Parque Meir, pasa por las calles Bugrasov y Ben Yehudá y el Boulevard Ben Gurión para culminar en una fiesta en el Parque Charles Clore a la orilla del mar, llegó a reunir a unos 200.000 participantes. 14. Ese mismo año, de 2016, el Ministerio de Turismo de Israel gastó más de $3 millones en publicitar en todo el mundo el Día del Orgullo Gay que se celebraría en Tel Aviv. 15. En 2017, el desfile del Orgullo Gay reunió en Tel Aviv a más de 200.000 manifestantes, de los que al menos 170.000 eran israelíes. 16. En 2018, Uldai volvió a ser reelegido alcalde de Tel Aviv con el 46% de los votos. 17. En 2018 y 2019, la asistencia al desfile del Orgullo Gay superó el 250.000 de personas. 18. Para esa fecha, el Día del Orgullo Gay celebrado en Tel Aviv ya era la celebración homosexual más importante de todo el continente asiático, y la ciudad hacía muchos años que se había convertido en la capital homosexual del Mediterráneo. 19. En 2022, bajo los auspicios del alcalde de Tel Aviv, el desfile del Día del Orgullo Gay anunció que se convertía en más ecológicamente responsable. Y 20, el ejemplo de Tel Aviv, convirtiéndose en la primera ciudad que celebraba el Día del Orgullo Gay en Israel, ha sido seguido en otras ciudades de manera más reducida, como es el caso de Haifa, de Beersheba y, por supuesto, de Jerusalén. Para millones de personas, el judaísmo es lo mismo que el sionismo y, por supuesto, que el Estado de Israel. Tal afirmación, por mucho que se repita, es interesada y, sobre todo, falsa.
El judaísmo es una religión que puede gustar o no, pero que se define sobre la base de principios morales y entre ellos de manera destacada se encuentra la afirmación de una visión heterosexual que brota de las páginas de la Biblia. El sionismo, por el contrario, es un movimiento nacionalista judío cuyo objetivo ha sido siempre de manera primordial el establecimiento de un Estado judío, incluso en contra de tesis como las históricas de que éste solo puede ser constituido legítimamente por el Mesías, pero no por los hombres, ya que un paso semejante constituiría una clara muestra de terrible impiedad. Lógicamente, el sionismo, como todo movimiento nacionalista, cuenta con una capa moral mucho más delgada que la de sus intereses políticos. Así, a lo largo de su breve historia, comenzada en las postrimerías del siglo XIX en el este de Europa, ha podido pactar con los nazis el Acuerdo Habará para recibir judíos en Palestina a condición de que solo fueran varones, jóvenes y fuertes. Ha podido practicar el terrorismo bajo el dominio británico de Palestina. Ha podido provocar atentados contra poblaciones judías como las de Irak para forzar su emigración al recientemente creado Estado de Israel. Ha podido violar repetidamente el derecho internacional y ha podido sumarse a la agenda globalista incluso en áreas como la ideología de género, hasta el punto de convertir a Tel Aviv, la capital del Estado de Israel, de acuerdo con el derecho internacional, en la capital homosexual del Mediterráneo. Como hace más de 2500 años, la cuestión que se plantea es la de si actos semejantes van a quedar impunes o si por el contrario más tarde o más temprano acabarán provocando el justo juicio de Dios. Para los falsos profetas de antaño, como para los de ahora, resulta obvio que Israel disfruta de una situación de privilegio que la pone a cubierto de cualquier desgracia y que por sí misma legitima cualquier comportamiento, aunque discurra contra los principios morales más elementales. No obstante, la historia ha puesto de manifiesto vez tras vez la falacia de esos razonamientos. Tanto Israel como otras culturas han podido comprobar que cuando una sociedad va descendiendo en lo que el profeta Ezequiel denominó el pecado de Sodoma, lo único que sucede es que se acerca paso a paso al desastre. Cuando las normas morales desaparecen, cuando los más desfavorecidos son abandonados, cuando la soberbia y la corrupción caracterizan a los gobernantes y cuando como último escalón determinadas conductas sexuales no solo son toleradas, sino presentadas como ejemplares e incluso promocionadas, no solo la sociedad del antiguo reino de Judá, sino cualquier otra a lo largo de la historia, tiene que ser consciente de que el juicio de Dios está a las puertas y que, salvo que medie el arrepentimiento, ese juicio resultará inexorable, y así será por mucho que la verdad la intenten ocultar hoy como ayer los falsos profetas. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros. Y sí, igual que el alcalde de la ciudad de Tel Aviv, una pequeña parte de esa deuda va, por supuesto, a financiar las fiestas gays. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Sección patrocinada mediante crowdfunding con el siguiente mensaje: Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.